En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy sábado celebramos la memoria, la fiesta de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús. Por eso la tengo ahí detrás para que lo tengamos especialmente presente. Es una de mis santas favoritas. Ya el Papa Pío XII habló de la necesidad de leer, de escuchar a Santa Teresa, Santa Teresita, y especialmente su infancia espiritual, con la que nos enseña tanto, especialmente en el Evangelio que vamos a escuchar hoy, que nos va a hablar del poder de la fe y del servir al Señor con humildad. Ya la semana pasada algo veíamos con respecto a estos dos temas, porque escuchábamos, si recordáis, unos versículos antes de lo que íbamos a proclamar, la comparación, la parábola, la historia del rico malo, el rico malvado, y el pobre Lázaro, el rico que nosotros conocemos por la tradición como Epulón, y el pobre Lázaro. Hoy vamos a escuchar, como digo, estas dos secciones del Evangelio según San Lucas que nos van a hablar del poder de la fe y, por otro lado, del servir con humildad. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor respondió: «Si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando regresa del campo: pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Este evangelio parte de una petición que hacen los apóstoles, sin lugar a dudas, sostenidos y ayudados por el Espíritu Santo: aumentanos la fe. Los apóstoles ya se están dando cuenta de que se está generando una distancia de lo que ellos pensaban, de lo que ellos tenían en su mente, su ideal de lo que iba a ser el Mesías, con respecto a lo que Jesucristo es, con respecto a su identidad y con respecto también a su misión, y especialmente con su misión, porque están viendo que van subiendo hacia Jerusalén, y en varias ocasiones el Señor les ha dicho que va a entregar la vida, que va a morir por todo el género humano, que va para rescatarnos del pecado, que va a padecer mucho en manos de los hombres. Por eso llega un momento como de desesperación incluso en los apóstoles, porque no entienden nada de lo que está sucediendo ahí, y le piden: Señor, aumentanos la fe. Antes, entre esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, y esta sección del poder de la fe y el servicio, hay unos versículos que nos hablan del escándalo que se produce en otros y también de la corrección fraterna. Los apóstoles tienen que estar totalmente descolocados, porque les está hablando de que tienen que vivir en unas categorías que no son las propias del momento, especialmente en Grecia y en Roma, y tampoco, por supuesto, se dan estas categorías en la clase de los fariseos y casi tampoco en la de los saduceos, sin generalizar, porque algún justo habría entre los fariseos y algún justo habría entre los saduceos, que seguro que se convertirían con la predicación del Señor. Entonces, dentro de ese descoloque que hace el Señor, ellos le piden: aumentanos la fe. Cuando nosotros en la vida estamos descolocados,
todo nos supera, no entendemos nada de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, la respuesta no es dejar la iglesia, o dejar de rezar, o dejar de acudir a los sacramentos, porque a veces nuestra respuesta ante las grandes situaciones difíciles de la vida es esta, alejarnos del Señor, pero es precisamente en esos momentos donde tenemos que vivir de la fe, donde tenemos que abrazarnos al Señor. Si no nos abrazamos al Señor, si no escuchamos su palabra, si no acudimos a la Eucaristía, si en definitiva no vivimos en la comunión eclesial, ¿dónde se nos van a dar las palabras de vida eterna? Se nos darán fuera muchos consejitos, se nos intentará ayudar, pero la vida eterna se nos da en la iglesia, la vida eterna se nos da aquí dentro. Por eso, cuando lleguen los momentos difíciles en la vida, que todos tendremos, porque cruces las tenemos todos, y cruces grandes las tendremos todos, es el momento para abrazarse todavía más a Jesucristo. No abrazar la cruz, no abrazar el sufrimiento, no ser masocas, sino abrazar la cruz con Jesucristo. Como aquella imagen de San Francisco de Asís cuando se queda con las llagas impresas, precisamente porque San Francisco está abrazando al crucificado. Pues así también nosotros, abrazar a Cristo crucificado y abrazar el sufrimiento desde el amor. No buscar el sufrimiento, sino buscar el amor, incluso en los momentos de sufrimiento, de dificultad, de enfermedad, de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces piden, aumentanos la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir con sencillez cada día. Señor, aumentanos la fe para poder descubrirte en mi vida. Y el Señor le responde, si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. No es la primera vez que aparece un grano de mostaza, como tampoco es la primera vez que aparece el árbol sicómoro. El árbol sicómoro para nosotros no es habitual en Occidente, porque es un árbol propio de Oriente. A veces en las traducciones, para que nosotros lo entendamos, se pone no sicómoro, sino que se traduce como la higuera, ¿no? En el Evangelio de Zaqueo, que justo sucede en el Evangelio de San Lucas, 2 capítulos después, en el capítulo 19, Zaqueo se sube a un sicómoro, se sube a este árbol, no se sube a una higuera, que es la traducción que a veces nos podemos encontrar. Como digo, el grano de mostaza no es la primera vez que aparece en el Evangelio, porque aparece en distintas ocasiones. Una de ellas es cuando el Señor compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que se planta, pero que es pequeño tal, pero de repente se convierte en un árbol con ramas, etc. Luego dirá que el reino de los cielos se parece a una levadura que infla el pan. Bueno, a lo que voy. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Ahora el Señor, ¿a qué lo está aplicando? Lo está aplicando no al reino de Dios, no al reino de los cielos. Lo está aplicando a nuestra fe. Pero quisiera que tuviéramos en consideración esa otra comparación, la del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza por sí solo no vale nada. Un grano de cualquier planta que tengamos no vale nada en sí, porque para que un grano tenga fruto ha de ser plantado. Para que crezca necesita sol, necesita de un buen suelo, necesita de nutrientes, necesita del agua, etc. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en un principio? Que el crecimiento de la fe, el inicio de la fe, está en Él. Hubo un concilio muy importante para la Iglesia, que fue el Concilio II de Orange, donde el Señor, a través del magisterio de la Iglesia, a través de la revelación de la tradición, en ese concilio, se decía lo siguiente, que tanto el inicio como el progreso de la fe tiene lugar en el Señor, porque a veces podemos pensar que la fe es algo humano, como simplemente una confianza que nosotros tenemos. Yo es que tengo mucha fe en mi familia, yo es que tengo mucha fe en mis amigos, y eso lo trasladamos al Señor. Yo es que tengo mucha fe en el Señor, tengo como mucha confianza en Él. Y está bien tener confianza en el Señor, pero la fe es una virtud teologal. Y virtud teologal quiere decir que está dirigida a Dios y tiene su fuente en Dios, en la gracia que Dios derrama en cada uno de nosotros. La fe como confianza es una reducción que es propia del protestantismo. Se habla de fe fiducial. Por tanto, aquí el Señor nos está hablando de una cosa muy seria, de que para que crezca la fe, para que nazca incluso la fe en nosotros,
necesitamos de la gracia que Él derrama en nosotros y también de la apertura que cada uno de nosotros tenemos, porque esto no es que el Señor derrame la fe y te obliga a creer, sino que el Señor respeta nuestra libertad. En distintos momentos del Evangelio lo vemos. El otro día lo veíamos en el rico Epulón. Anda que el rico Epulón no tuvo oportunidades de convertirse con Lázaro, que lo tenía al lado de su casa, que era judío porque reconocía a Abraham como su padre, pero no quiso convertirse en su vida. Fue libre, puso su corazón en el dinero, en sus riquezas, y ahí se quedó. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo que para tener fe necesitamos pedírselo, y como decía antes, pedírselo cada día, cada mañana. Entonces, ¿cuál es la comparación que pone aquí el Señor? Si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿De dónde nace esta fuerza para decir a un sicómoro, a un árbol, arráncate y plántate en el mar? ¿De dónde viene? En definitiva viene de la oración. De ahí viene la fe. Esto es fundamental, rezar, orar. Porque hemos visto ejemplos en nuestra vida, seguro. Santa Teresa de Lisieux, que sabéis que es copatrona de las misiones, que claro, uno dice, ¿cómo es el copatrona de las misiones Santa Teresa de Lisieux? Si estuvo toda su vida metida en un convento. Sabéis que ella tenía como ese corazón donde descubre su vocación al amor en todas las vocaciones, porque dice, me gustaría ser mártir, evangelizadora, doctora de la iglesia, o sea, dice muchísimas cosas, ¿no? Pero al final dice, mi vocación es el amor. Cuentan que incluso Santa Teresa de Lisieux se apareció a misioneros para alentarles en la evangelización. Vemos tantas personas que han dejado sus hogares, que han dejado sus casas para evangelizar, para dar su vida por el evangelio. O personas que cada día dejan sus casas para dar catequesis, para asistir en Cáritas, para ayudar en retiros espirituales, en fin, en distintos ministerios eclesiales. En definitiva, es ver cumplida esta palabra del Señor, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Vencer tantos obstáculos de comodidad, obstáculos de la sociedad, del mundo, solo es posible si se tiene fe. Porque más impresionante que quitar un sicómoro y ponerlo en el mar es que un pagano, un publicano como era Zaqueo, se suba a ese sicómoro y se convierta viendo al Señor. Eso es un milagro todavía mayor. No sé si habéis estado en Lourdes. En Lourdes hay muchos milagros físicos y es una preciosidad ver lo que la Virgen hace. Pero todavía es más impresionante ver la conversión de los corazones. Y es lo que hacía el Señor en su ministerio. No solamente curar, digamos, las dolencias físicas, sino sobre todo curar las dolencias espirituales, librar a las almas de la esclavitud del pecado. Y continuamos con el comentario, porque llega la segunda parte. El servir con humildad. Lo recuerdo, pues si se nos olvida. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando, pastoreando, le dice cuando regresa del campo, pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú? Y termina diciendo, de igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bien, servir con humildad. Yo creo que es fundamental entender nuestra vida cristiana, entender nuestra vida humana en clave de servicio, con ese lema que acompañaba a San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, en todo amar y servir. ¿Por qué? Porque si no entendemos la vida cristiana o los servicios que hacemos, sean ministerios eclesiales, sean servicios en nuestro hogar, servicios en el trabajo, servicios a los amigos, de una manera egocéntrica. Y tenemos que ver a Jesucristo. Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz y así nos ha servido. En el Evangelio según San Juan, cuando llega el momento del lavatorio de los pies, se introduce así. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, sabiendo que iba a pasar de este mundo al Padre, se sentó a la mesa. Hay como una fórmula muy solemne y de repente Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos. Es como, pero vamos a ver, ¿cómo me introduces esta fórmula tan solemne San Juan? Y de repente vemos que Jesucristo lava los pies. Porque es fundamental ver esa imagen para entender lo que es la vocación cristiana. La vocación cristiana es esto, es servicio, es ministerio, es ponerse al servicio del que tengo
más cerca. Y para esto es importantísimo, no solo la oración, como decíamos antes, sino considerarse por debajo de todos. Y si tienes tentación, considérate el peor, considérate el más pecador. Entonces podrás servir. Hay unas letanías preciosas, además, que hizo el cardenal Merry del Val, las letanías de la humildad, que vienen muy enlazadas con lo que es el Evangelio, porque a veces queremos que toda nuestra vida sea que nos feliciten por lo bien que hacemos las cosas, que nos feliciten por lo bien que predicamos el Evangelio, por ejemplo, por lo bien que hemos hecho tal tarea, por lo bien que sabemos socializar con la gente, por lo bien que, no sé, estoy poniendo ejemplos. Pero en la letanía de la humildad nos encontramos con esto, ¿no? Del deseo de ser lisonjeado, y contestamos, líbranos, Señor. Del deseo de ser alabado, líbranos, Señor. Así continuamente. Y hay una petición que a mí me encanta dentro de esas letanías que dice, que los otros sean más santos que yo. Y no, vamos a ver, ¿cómo pide eso? Y continúa, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. ¿Para qué? Para que ni incluso la santidad, ni incluso en la santidad, pueda entrar la soberbia espiritual. Por eso, la letanía de la humildad, buscarla en internet, como hoy en día tenemos miles de medios, lo podéis encontrar. Son letanías preciosas, pero muy difíciles de rezar si nos las tomamos en serio, porque por ahí caemos todos en esas letanías. Quisiera continuar con el comentario, porque hay una frase que es central, ¿no? ¿Acaso tiene que dar las gracias, entiende, el amo, el dueño, al siervo porque hizo lo que le mandaron? Claro, ¿cuál es la paga por predicar el Evangelio? El Evangelio, la buena noticia. Esa es la paga, porque esperamos a veces como ciertas recompensas, incluso humanas, por hacer lo que el Señor nos ha pedido, que es id, bautizad y haced discípulos a todos los pueblos. Por seguir ese mandato misionero, a veces pensamos que tenemos que tener más paga que los demás, porque al final el demonio se mete y corrompe todo lo que hacemos, a nivel eclesial, a nivel humano, etc. Por tanto, en el servicio está la misma paga. Pero además hay una sensación de que el que es servidor está todo el día trabajando, porque dice, ¿quién de vosotros, si tiene un que está pastoreando, orando, llega y le dice, oye, quédate aquí a cenar? No, el servidor tiene que seguir cocinando, tiene que seguir... ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esto? Que la vida cristiana y el servicio en la vida cristiana no es para un rato, no es para un rato los domingos y el resto me olvido del Señor. Es que la vida cristiana es para siempre, porque yo vivo en Cristo. Y vivir en Cristo significa vivir abrazado a Él, como os decía antes. No estar un rato y olvidarme el resto de la semana. A veces parece que de las cosas de la iglesia se tienen que encargar simplemente los curas, que son los religiosos, y yo me siento en mi banco los domingos, una horita y ya está. No, o sea, tienes que colaborar con la iglesia, tienes que trabajar. Porque a veces me encuentro con gente que dice, es que las iglesias están quedando más vacías. Y ahora pregúntate, ¿y qué haces tú para que las iglesias no se queden vacías? Es que viene poca gente a mí. ¿Y tú qué haces para invitar a la gente? ¿Invitas a alguien o simplemente vienes y ya está? Ser evangelizadores, no cansarnos de predicar el evangelio. Como decía San Pablo, predicar a tiempo y a destiempo. Y finalmente, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta sería como una frase preciosa para decir siempre antes de irnos a dormir. No somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. En algunas traducciones aparece la palabra inútiles siervos. No se refiere tanto a la inmoralidad de los siervos, que sean inútiles porque son malos, sino que son pobres por su condición, porque nosotros no tenemos la fuerza en nosotros, sino que la fuerza nos viene del Señor. Y ahí está la grandeza de nuestra vocación como cristianos, de nuestra vocación como misioneros en este octubre, que es el mes de las misiones, como misioneros, como evangelizadores, que el tesoro que tenemos nos viene de fuera, no nos viene de nuestra naturaleza, y lo llevamos en vasijas de barro, y así queda patente la gloria de Dios. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo, y feliz día también a las que os llamáis Teresas y celebráis a Teresa de Lisieux. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.